Buenas. Continuamos con la lámina número 4. En esta oportunidad vamos a explicar un tema nuevo y vamos a utilizar la lámina 4 como base para poder desarrollar ese tema. El tema que vamos a tratar se llama capas en AutoCAD. Uso de las capas en AutoCAD. Las capas también se les conoce con el nombre de layers en la versión en inglés y es uno de de las herramientas más importantes que tiene el programa, y todo dibujante AutoCAD debería poderlas manejar con precisión, con exactitud. Entonces voy a utilizar el dibujo que se hizo de el brazo mecánico para explicar cómo utilizarla. Bien, el primer punto que tenemos que considerar acá es dónde se controlan las capas. Ese punto lo vamos a ver moviendo esta barra hasta aquí. En la versión de AutoCAD que no tiene, en la versión, digamos, estándar de AutoCAD, no la clásica, que es la que yo estoy utilizando, este control aparece también dentro de los controles que están por acá. Se llama igual capas. En el caso de las personas que están utilizando máquinas Mac, este control aparece del lado derecho. Arriba está el control de capas. De todas formas, ustedes, los que estén utilizando Mac, pueden buscar en el libro la sección del libro que corresponde a uso de capas y allí les darán la explicación detallada de cómo hacer las mismas actividades que yo voy a explicar hoy acá con esta versión en Mac. Bien, entonces lo importante acá es tener esto disponible. Si no lo tienen, si no lo ven aquí arriba, en la sección de las barras, entonces recuerden que tienen siempre la posibilidad de mostrarlo haciendo clic derecho sobre uno de los comienzos de la barra, puede ser cualquier barra que tengan en pantalla. Al principio siempre hay un handler, es como un agarradero, y entonces allí hacen clic derecho del mouse y van a buscar la opción que se llama Layers. ¿Okay? En la versión español dice capas. Cuando se activa el check, van a ver entonces que aparece este símbolo y ya al tenerlo en pantalla, pues tienen todas las herramientas para trabajar capas, las tienen disponibles. Bien, el siguiente punto importante aquí es saber cómo está organizada esta barra. Vamos a observar acá este botón que estoy señalando. Este lo vamos a llamar administrador de capas. Luego tenemos todo esto que está aquí, que comienza por un foquito, la forma de un foquito, después un solecito, un candado y el número 0 que se ve aquí. Todo esto que está acá lo vamos a llamar propiedades de las capas. Entonces, cuando nos refiramos a propiedades de las capas, ya sabemos que estamos hablando de esto. Esto se amplía si uno le hace clic, y este botón que está aquí, que es como una V pequeñita, es el selector de capa. Es decir, que acá cuando yo lo presiono me va a aparecer la lista de todas las capas que yo tenga, y entonces cuando yo activo esas capas, pues AutoCAD las va a utilizar. Todavía no he explicado lo que es una capa, voy a eso. En AutoCAD las capas son elementos de segmentación de un dibujo. Eso es la idea de capas y el nombre lo indica. La idea detrás de esto es que el dibujante tenga una herramienta que le permita seccionar el dibujo en partes
que luego se sobreponen una encima de la otra y forman el dibujo completo. Ahora, tener esas partes separadas le da una capacidad de trabajo adicional porque puede manejar las capas por separado, es decir, puede ocultar una capa o puede borrar una capa o puede cambiar las características a la capa o el color a la capa. Es decir, es una especie de elemento de agrupación que permite sobreponerse o quitarse en un dibujo. Y eso, pues, es bastante útil a la hora de uno poder seccionar o dividir un dibujo que sea muy complejo o muy grande. Por lo general, cuando se hacen dibujos muy complejos, estoy hablando del dibujo, por ejemplo, digamos, de un motor, en el caso de un dibujo mecánico, o en el caso de un dibujo arquitectónico, toda una planta de una vivienda o de un edificio, son muchísimos elementos los que se sobreponen. Por ejemplo, en el caso del dibujo arquitectónico, hay que colocar todo lo que es la parte de construcción, es decir, paredes, las columnas, vigas, etc. Pero también hay que poner allí todo lo que es electricidad, todo lo que es aguas servidas y aguas potables. Entonces, son muchísimos elementos. Entonces, lo que hace el dibujante es que va seccionando por capas cada uno de esos grupos, de tal forma que cuando necesite, por ejemplo, trabajar con la parte de paredes, pues tendrá una capa de paredes. Cuando necesite trabajar con vigas, tendrá una capa de vigas. Cuando necesite trabajar con electricidad, tendrá una capa de electricidad. Y de esa manera puede entonces ocultar todas las demás y trabajar en una sola. Así que esa es una de las razones por las cuales es muy útil. Y en la impresión también ayuda mucho, porque si yo necesito imprimir un dibujo, solamente una parte del dibujo, por ejemplo, el dibujo sin las cotas, yo entonces puedo colocar todas las cotas en una capa, oculto la capa y el dibujo se imprime sin las cotas. Entonces, para efectos, por ejemplo, de mostrarlo a alguien que yo no quiera mostrarle las cotas, lo puedo imprimir de esa manera. Y luego que yo ya lo haya impreso, devuelvo la capa de las cotas, la vuelvo a hacer visible y todo quedó como estaba. Entonces, todas estas características me permiten el uso de capas. Bien, ahora, ¿cómo se utiliza? Bueno, lo primero que tiene que hacer un dibujante para utilizar las capas es crearlas. Para crearlas nos vamos al botón de gestión de capas, que es este que está aquí, gestor de capas. Y cuando lo presionamos va a aparecer una ventana en la cual nosotros podemos crear las capas. En este botón que dice New Layer, ahí se ve el New Layer, presionamos y va a aparecer aquí abajo un renglón donde nosotros podemos colocarle el nombre a la capa. El nombre a la capa se coloca a gusto, no hay ninguna regla, pero normalmente uno coloca un nombre que indique qué es lo que contiene la capa. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero crear una segmentación de este dibujo, si yo quiero crear una segmentación de este dibujo de forma que pueda ver las cotas por una parte, que pueda ver el contorno por otra parte, etc. Entonces voy a crear una que se llame, por ejemplo, cotas. Entonces, en esa capa voy a colocar todas las cotas. Pero además necesito otra para colocar el contorno, así que vuelvo a presionar el mismo botón y activo contorno. Y voy a hacer otra para colocar los ejes. Así que creo otra capa que se llame ejes. Okay, ya llevo 3. Y a ver, necesito alguna otra. De momento no. De momento voy a dejar 3 solamente. Pero podría haber creado cuantas yo quisiera. No hay un límite. Bueno, no hay un límite, digamos, práctico. Teóricamente, el máximo de capas es 1024, sí, por lo menos para las versiones altas de AutoCAD. Entonces, pero 1024 son muchísimas capas. Hay dibujos que uno puede encontrar en la práctica, es decir, a lo mejor ustedes alguna vez ven un proyecto donde el dibujante ha hecho muchísimas capas, a lo mejor 50 capas, 100 capas. Es normal que eso ocurra, ¿ok? Es normal encontrar muchas capas. De hecho, les sugiero que siempre que les llegue un proyecto a la mano, lo primero que deberían hacer es verificar a través del botón de selector de capas, que ya lo había mencionado, cuáles son las capas que tiene el dibujo, porque a lo mejor hay algunas que están ocultas y ustedes no las ven y piensan que el dibujo está incompleto y resulta que no está incompleto, es que la capa existe y está
probablemente está oculta. Entonces, una de las cosas que debería hacer cualquier dibujante o ingeniero cuando le llega un proyecto es revisar cuáles son las capas que tiene el proyecto creado. Y si van a dibujar algo nuevo, mi sugerencia es que creen capas nuevas para la parte que a ustedes les toca adicionar al dibujo para que separen lo que viene ya hecho de lo que ustedes crearon. Así ustedes pueden controlar específicamente su trabajo con respecto al de los demás. Bien, entonces ya tengo 3 capas creadas. Una vez que las creé, paso a hacer lo que se llama la configuración de las capas. La configuración de las capas es configurar el color, el tipo de línea y el ancho del grosor de las líneas que vamos a dibujar ahí. Esto es una característica interesante de las capas porque entonces me permite a mí, por ejemplo, tener las cotas de un color. Simplemente hago un clic aquí en donde está el cruce de color con el nombre de la capa. Yo, por ejemplo, acá le estoy dando color a la capa cotas. Así que clic aquí en este cuadrito y ahora voy a poner las capas cotas en azul. Siempre es bueno colores fuertes para que se vean, no colores suaves. A contorno, por ejemplo, le voy a dar acá y le voy a colocar otro color. Por ejemplo, voy a poner un color verde oscuro. Y a este, que es los ejes, le voy a colocar también un color, digamos, rojo, por decirlo. También un color fuerte. Bien, ahí está. Eso con respecto al color. Con respecto al tipo de línea, las cotas son tipo continuo. Siempre las cotas son tipo continuo. El contorno es tipo continuo también, así que lo mantengo allí, no lo cambio. Los ejes son de tipo centro, por lo tanto lo cambio. Entonces acá le doy acá y ya yo sé que todo lo que yo dibuje en la capa eje va a ser de tipo C. Y con respecto al grosor de línea, voy entonces a ajustar. Por ejemplo, cotas es grosor 0, siempre. Contorno, en este caso le vamos a poner 0.3 de grosor. Y ejes le voy a colocar grosor 0 también. Los ejes también son grosor 0. Entonces, cotas y ejes grosor 0, contorno grosor 0. Por supuesto que ya yo tengo un grosor allí colocado, que se lo había colocado en un trabajo anterior, cuando estaba terminando esta lámina. Pero igual, el hecho de yo ponerlo aquí haría que los elementos que están en contorno pasen a tener grosor 0. Bien, ya configuré todo esto. Está listo. Si tuviera más capas, tendría que configurar todas. Puedo obviar también la configuración. Si no deseo colocar color, y puedo obviarlo. Las capas siguen funcionando igual. Solamente que no van a presentar colores, ni tipos de línea, ni grosor de línea. Una cosa importante es esta capa que se llama 0. Esta capa que se llama 0 es la capa base, es decir, cuando nosotros dibujamos en AutoCAD, él siempre crea la capa 0, automáticamente crea la capa 0. Por lo tanto, todos los dibujos que hagamos van a estar en capa 0, a menos que nosotros creemos otras capas y pasemos las partes del dibujo a las capas que nosotros hayamos creado. Pero repito, la capa 0 ni se borra, ni se puede hacer nada con ella, simplemente dibujar en ella si es que no tenemos ninguna otra. Todos los dibujos que hemos hecho hasta ahora, sin ustedes saberlo, se habían dibujado en la capa 0, porque era la que estaba activa. Hay otra capa que aparece generalmente, que es la Depth Point. Esa también la coloca AutoCAD, pero la dejamos ahí. De momento no la vamos a usar para nada, así que no la vamos a considerar. Bien, una vez que termino de hacer toda esta configuración, simplemente cierro aquí y observo, si le doy al selector de capas, que ahí están las 4 capas que creé. Contorno, cotas y eje. Perdón, 3 capas que creé. Contorno, cotas y eje. Y ahí están los colores. ¿Ok? Y también aparece la capa 0 y el depth. Muy bien, listo. Ya está el procedimiento de creación de capa y configuración de capa terminado. ¿Qué pasa ahora? Una vez que el dibujante ya ha hecho las capas, el procedimiento que sigue es colocar cada objeto en su capa respectiva. Entonces, para eso nos vamos al dibujo, tocamos los objetos que queremos que correspondan a una capa. Por ejemplo, el contorno, debo ir presionando aquí cada parte del contorno. Lo voy a ir haciendo por pedazos. Podría haberlo hecho también todo, pero es más fácil hacerlo así. Y voy presionando sobre el nombre de la capa. En este caso es contorno. Observen que inmediatamente cambia de color porque ya
AutoCAD entendió que esos objetos yo los quiero en la capa de contorno y que quiero que contengan las características de esa capa. Aquí me falta colocar toda esta parte, por ejemplo, ¿sí? Y lo paso de nuevo a contorno. Ahí está. Por el color uno va viendo qué le falta. Por ejemplo, yo veo aquí claramente que este pedazo quedó en negro, por lo tanto me falta pasarlo a contorno. Y también podría pasar todo el resto, ¿no? O sea, toda esta parte podría pasarla a contorno si pueden marcarlo con un agrupador azul, por ejemplo. Así. Todo esto sería contorno. Y lo paso a contorno. Igualmente pasa con esto. Esta parte también la puedo pasar a contorno. Y ahí está. Bien, listo con este trabajo. Quizás me faltó pasar esto de acá, bueno, pero ustedes lo pueden hacer en su dibujo. Me falta pasar los ejes. Ya sabemos que son 1, 2, 3 ejes, 4 ejes y 5 ejes. Esos ejes debería pasarlo a la capa de ejes. ¿Okay? Ahí está, yo le había asignado color rojo, ahí están de color. Y me falta las cotas. Entonces las cotas igual las marco, resalto cada una. Voy a resaltar algunas para acelerar un poco el tiempo y lo paso a cota y como ven ahí ya pasaron todas las cotas a su respectiva capa. Así que el procedimiento de ajustar las capas, los objetos a sus capas es un procedimiento sencillo, es simplemente seleccionar y escoger la capa a la cual necesitemos. Ya ahí está ajustado todo a su respectiva capa. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, una vez que yo tengo todo en mis capas, puedo utilizar las capas. Entonces, para utilizarlas, me voy acá al selector y en este caso voy a usar el botoncito del foco y el botoncito del candado. Estos dos del medio no lo vamos a usar todavía. Tienen su uso, pero en este momento no va a hacer falta. Así que me voy a preocupar por el primero y por el último. Este foco para cada capa significa oculta la capa. Lo presiono, le doy clic encima del dibujo y observo que toda la parte que pertenecía a esa capa, es decir, el contorno, desaparece. Si yo quiero volver a mostrarlo, vuelvo a presionar sobre el foco, clic otra vez sobre el dibujo y debe aparecer el dibujo ya completo. Lo mismo puedo hacer con las otras. Con las cotas, puedo desaparecer las cotas, observen, ya queda sin cotas. Puedo desaparecer los ejes también y así puedo ir limpiando el dibujo. Cuando son dibujos complejos, repito, es bueno hacer esto para uno poder ir visualizando los detalles que a veces con tantas líneas se desaparecen o son difíciles de poder observar. Entonces uno va ocultando capas que no tenga que usar y va trabajando con las capas que uno está desarrollando en ese momento. El otro punto importante aquí es el candado. El candado significa bloquear la capa. Por ejemplo, supongan que yo quiero borrar todas las cotas de este dibujo. Si yo quisiera borrar todas las cotas de ese dibujo, pues podría hacerlo una por una, haciendo clic y borrando. Pero, por ejemplo, una forma rápida de hacerla sería bloqueando el contorno y bloqueando los ejes y dejando cotas sin bloquear. Entonces, al yo bloquear contorno y ejes, cuando yo trato de borrar algo en contorno, la máquina no me deja. De hecho, ahí aparece un candado, como pueden ver, indicando que eso está bloqueado. Igualmente pasa con los ejes, también están bloqueados. Pero como no bloqueé las cotas, entonces yo perfectamente puedo hacer un agrupador verde, lo paso por encima, le doy suprimir y todas las cotas desaparecen, pero el resto del dibujo no. El resto del dibujo no porque está bloqueado. Entonces el bloqueo sirve justamente para eso. Le di control Z para devolver la figura como estaba, para no dañarla. Y
yo puedo bloquear y desbloquear en cualquier momento. Por ejemplo, ahora mismo estoy desbloqueando y ya todo vuelve a la normalidad. Así que esto es un proceso que el dibujante lo tiene que hacer permanentemente. Así como hacer zoom y el uso de la manito, dijimos en su momento que era importantísimo porque tienen que ampliar y reducir permanentemente. Aquí, a partir de este momento, el uso de las capas también es fundamental para el dibujo tanto bidimensional como tridimensional. En el tridimensional se utiliza también muchísimo las capas para trabajar. Bien, entonces esto es lo que tenía previsto para este video. Ustedes deben hacer este mismo procedimiento con su dibujo, hacer exactamente esta misma práctica que yo acabo de hacer y dominar entonces el uso de el gestor de capas, que ya dijimos que es este botón, la creación de capas a través de este botón de creación, la configuración de las propiedades que ya comenté y la activación de capas o uso de las capas a través de el botón de selector y de los botones de visualización y de bloqueo. Entonces, dejamos este video hasta acá y continuamos en el próximo.